Hola karatecas, bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, bloqueos de karate, también conocidos como ukewaza. El karate es ante todo defensivo. Las técnicas de defensa están destinadas a interceptar las técnicas ofensivas y hacerlas inefectivas, evitando que alcancen su objetivo. Sin embargo, en karate también se dice que los bloqueos deben ser también ataques, lo que significa que deben realizarse con tal energía que no solo consigan desviar la técnica de un adversario, sino que además por su intensidad hagan desistir a aquel de seguir atacando. Para que puedas entender algunos de los nombres utilizados en este video, te recomiendo que visites nuestro video sobre golpes de karate. También puedes revisar nuestro video sobre patadas de karate. Ageuke. Se trata de un bloqueo arriba a nivel de la cara o el cuello, con el lado externo del antebrazo. Al completar el bloqueo, el antebrazo que bloquea debe quedar colocado con un puño delante de la frente, por encima de los ojos, para no entorpecer la visión, y con el puño más alto que el codo, formando una pendiente o ángulo con el codo. Ashibuki wakeuke. Bloqueo en garfio con el tobillo. Gedan barai. Destinada a desviar ataques dirigidos a nivel bajo, abdomen, ingle, etc. El brazo que realizará el bloqueo sube en la fase previa de carga hasta situar el puño junto a la cara, para entonces descender con el movimiento de barrido hacia abajo y hacia el lado. En la fase de bloqueo, el codo se debe emplearse como pivote. Uchi-udeuke. Se para desde dentro hacia afuera con el borde interior de la muñeca a nivel medio, chudan. La técnica nace desde el costado del cuerpo opuesto al del brazo que realiza el bloqueo. Al cruzar los brazos, el que va a parar va por debajo del que marca. Una vez realizada la parada, el codo habrá quedado colocado cerca del cuerpo, a unos 10 centímetros, y el puño no deberá estar por encima de la altura del hombro. Soto udeuke. Se para con un movimiento amplio desde fuera hacia adentro, girando la cadera en la dirección del bloqueo. Junkaiten. Se desvía el ataque del oponente parando con el borde exterior de la muñeca. Chudan shutouke. Bloqueo de manos abierta en espada. Este bloqueo se realiza con el borde exterior de la mano en dirección oblicua descendente. En la fase de carga se lleva la mano que va a parar junto a la oreja con la palma hacia la cara. Los brazos se cruzan con el que va a parar por encima de la que se recoge. La mano que se recoge, hikite, en lugar de situarse con el puño cerrado en el costado, se coloca frente al plexo solar, con la palma dirigida hacia arriba. Esta técnica se realiza normalmente en la posición atrasada. Kokutsudachi. Haishubuke. Bloqueo con el dorso de la mano. Iji chudan kansetsu uke. Es un bloqueo enpi-uke estático, cuyo objetivo es bloquear en seco el ataque del adversario dirigido a nivel chudan medio. Como todos los bloqueos estáticos, aparte de bloquear el ataque del adversario, tiene el objetivo de lastimarlo, aunque también encierra el peligro de que el practicante de karate se lesione al ejecutarlo. Es útil tanto para técnicas largas, como puño o patada, como para técnicas cortas, codos, rodillas o puños cortos. Como todos los bloqueos estáticos, este no desvía el ataque del adversario, sino que absorbe el golpe, por lo que es necesario adoptar una posición firme con una tendencia a bajar la cadera. Isageri-uke es el nombre genérico que se le da a varios bloqueos que se ejecutan con la rodilla y que se dividen en dos categorías: bloqueos de rodilla estáticos y dinámicos. Aiwan-uke, bloqueo con el antebrazo. Aiwan-nagashi-uke, bloqueo deslizante con el antebrazo. Asami-uke, bloqueo doble, cruce de brazos, también llamado bloqueo de tijera. Chudan morote-uke, bloqueo reforzado. El brazo que para lo hace como uchi-uke, pero el otro brazo, en lugar de recogerse, suma su fuerza a la técnica colocando el puño o la palma de la mano en el antebrazo del brazo que para. Yuji-uke, parada cruzada. Se para con los brazos cruzados. Pueden realizarse con los puños cerrados o con las manos abiertas, y tanto a nivel bajo gedan como a nivel alto yodan. Kakeshutouke, bloqueo en garfio con el canto de la mano. Kakiwakeuke, bloqueo doble separado. Kakuto o Koken-uke,
bloqueo con la muñeca doblada. Son bloqueos realizados con la muñeca para que sean efectivos. Deben estar acompañados de una fuerte contracción de la mano en dirección del antebrazo y por supuesto requieren de un entrenamiento especial de endurecimiento de la articulación de la muñeca. Para evitar lesiones se caracteriza por la necesidad de presionar los dedos entre sí y dependiendo de la variante que se ejecute la presión de los dedos es diferente. Keito uke, bloqueo con la palma en forma vertical. Kuri uke, este es el bloqueo circular en el que pueden invertir tanto el antebrazo como la muñeca. Básicamente es un movimiento de adentro hacia afuera en el que se intercepta el golpe del adversario y se le desvía hacia afuera. Se ejecuta teniendo la mano en shuto. Se desvía el ataque del adversario a la cara mediante un movimiento circular con el brazo frente al rostro, echando hacia afuera el ataque. Mikazuki Geri uke, parte de la posición del combate adoptado y circulando de afuera hacia adentro y con la pierna con cierto grado de flexión busca por lo general golpear la pierna o el puño del adversario. El pie debe ir contraído y flexionado lateralmente hacia adentro y debe golpear con la planta del pie. Es ideal para encadenar con otras patadas tanto Ushiro como Yokogeri porque impulsa adecuadamente la cadera para que combine con estas técnicas. Manji uke, un bloqueo doble donde un brazo ejecuta Gedan Barai mientras que el otro ejecuta Yodan Uchi uke o Yodan Soto Yoko uke. Osae uke, bloqueo con el antebrazo interceptado. Ryosho Sukawi uke, bloqueo agarrado con ambas manos. Seiryuto uke, bloqueo con el borde inferior de la palma. Shosukei uke, bloqueo parabólico con la palma. Sokuto Osae uke, bloqueo interceptado con el canto del pie. Sokubo Kake uke, bloqueo en garfio con la canilla. Sokumen Awase uke, bloqueo lateral con ambas manos. Tate Shuto uke, bloqueo con el canto de la mano en forma vertical. Te Nagashi uke, bloqueo deslizante con la palma de la mano en forma vertical. Teisho uke, bloqueo con la base de la palma. Tekubi Kake uke, bloqueo envolvente con el dorso de la mano. En karate, una buena defensa tiene los mismos efectos que un ataque, citando a Mabuni y Nakasone. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte y compartir con todos tus amigos que les guste las artes marciales o el karate. Eso ha sido todo, muchas gracias, hasta la próxima.